Amigos oyentes, hermanos en Cristo, hoy vamos a tratar de concluir nuestra meditación sobre Esdras, el escriba diligente. Y para ello vamos a leer primero en el libro de Esdras, el capítulo 8, los versículos 32 al 34. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Fines, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Ahora vamos a pasar al libro de Nehemías, el capítulo 8 también, Nehemías, el capítulo 8, y vamos a leer primero desde los versos 3 hasta el 6. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Ahora el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. El versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Que nuestro Señor bendiga la palabra suya en el corazón de todos los que estamos involucrados en estas meditaciones y que vamos a escuchar este audio. Hay un texto en 2 Corintios 4:7 muy sugestivo. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué bendición es saber que en nosotros, como vasos de barro, hay un tesoro que Dios ha colocado y ha puesto. Y esto revela la excelencia del poder de Dios y no de nosotros.
cuando se trata de poner tesoros, los hombres hacen bóvedas en los bancos, cajas fuertes, codificadas. Pero el Señor ha puesto en nosotros un tesoro y nosotros somos vasos de barro. Lo bueno que somos vasos de barro, trabajados, moldeados por el mejor y excelente escultor, el mejor trabajador en cosas de barro. No olvidemos que Dios del polvo de la tierra hizo a Adán, y eso nos muestra que el Señor es el mejor alfarero, trabaja en barro mejor que nadie. Dice el versículo 32, y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Estaba pensando que el viaje próspero de Nehemías nos sugiere algunas lecciones de aplicación a otro viaje, es decir, al viaje nuestro como peregrinos que somos aquí en la tierra, los cristianos, en marcha a la patria celestial. Yo quiero que notemos los puntos de contacto que existen entre el viaje de Esdras por el desierto desde la capital del imperio medo hasta Jerusalén. Comparemos los puntos de contacto con el viaje nuestro. Primero, dice en Esdras 8:22 que el enemigo había en el camino. Hay peligros y acechanzas en el camino. Y lo mismo para el creyente. El apóstol Pedro nos advierte en su primera carta, capítulo 5, verso 8, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, a quien hacer fracasar en su trayectoria hacia la patria celestial a través del desierto de esta vida. Había peligros, había acechanzas, ya lo habíamos apuntado antes, que había merodeadores, asaltantes en el desierto que asediaban a las caravanas de viajeros. Y para nosotros, para cada uno, el enemigo está alrededor buscando para devorarnos, para atrasarnos, para perjudicarnos. En el mismo versículo 22 dice que ellos confiaban en el Señor. Eso es lo lindo, lo interesante en todo esto. Dice que la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. ¿Qué cosa? Ellos tenían su confianza en la mano de Dios. Nuestra confianza está en Dios, hermanos. Él ha prometido cuidarnos y su mano nos sustenta. Dice la epístola a los Hebreos, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. En este viaje a la patria celestial, querida hermana, hermano, amigo, que ya tienes a Cristo en el corazón, el Señor ha prometido su presencia. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nadie los arrebatará de mi mano. Con esas promesas preciosas, continúe adelante, mi hermano, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Está enfermo físicamente, está pasando por problemas económicos, falta de trabajo, enfermedades. Hermanos, son pruebas. Eso no debe ser la razón para detenerse en esta marcha, en este viaje hacia la patria celestial. Confíe en el Señor. Entréguele toda su ansiedad, todas sus dudas, todos sus problemas al Señor. Él sabe el momento que le va a suplir, el momento que lo va a sacar de esa situación de angustia o de esa situación circunstancial de
pobreza. En los versos 21 al 23 de este libro de Esdras, el capítulo 8, tenemos nosotros el recurso de la oración. Dice que Nehemías, en el verso 21, y publiqué ayuno junto al río de Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él el camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para nuestros bienes. El verso 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios esto, y Él nos fue propicio. Pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Dice Santiago en el capítulo 5, la oración del justo obrando eficazmente, puede mucho. Sí, tenemos nosotros el recurso de la oración. Cuán poca importancia le damos a la oración, hermano mío. Claro, no faltamos a la reunión de oración en colectivo cuando nos reunimos como iglesia. Y tal vez estamos atentos y decimos amén y oramos allá. Pero otra cosa es la vida de oración privada, personal. Cuando puedes llorar, puedes gozarte, puedes decirle lo que sientes al Señor. Es tu recurso. Y Dios nos ha dado como parte de la indumentaria del soldado cristiano, nos ha dado esta armadura, la oración. Pero hay otro pensamiento en Esdras, el capítulo 8, el versículo 25, dice: y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda para la casa de Jehová nuestro Dios, que habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes. Dice, llevamos, y esto es verdad, les tuvieron que agarrar todas esas prendas de valor, los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor había sacado, ahora el rey los devuelve. El rey persa los está devolviendo. Aparte, el rey, sus consejeros, sus príncipes han hecho donaciones de oro y de plata para la casa de Jehová en Jerusalén. Dice, pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. ¿Y qué pasa? Llevamos con nosotros cosas de valor. Querido hermano, nosotros también llevamos con nosotros cosas de valor. ¿Qué cosas? En primer lugar, tenemos la fe que habla Judas en el verso 3 en su epístola. La doctrina que ha sido una vez dada a los santos, por la cual tenemos que pelear, contender eficazmente. Ese es un tesoro que nosotros llevamos por este desierto y no debemos ir desparramándolo por el camino. Llevamos con nosotros también los dones espirituales en cada persona, los dones espirituales dados aparte a la iglesia, los dones espirituales dados a la iglesia en Efesios 4. Son cosas de mucho valor que tenemos que defender y cuidar. Seamos conscientes de estos valores que Dios nos ha confiado. Por otro lado, hermanos, debemos vivir una vida de santidad. En el capítulo 8, verso 28, dice, y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios. Nosotros hemos sido separados para Dios, consagrados. Nosotros que llevamos las cosas santas, la doctrina, los dones, llevamos las cosas que pertenecen al Señor y estamos en la casa del Señor.
La voluntad de Dios es vuestra santificación, escribió Pablo a los tesalonicenses. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Por otro lado, en este mismo capítulo 8, desde el verso 29, leemos: vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes. Vigilad y guardadlos. Ellos tenían que vigilar, guardarlos, cuidarlos, porque esos tesoros no eran de ellos, les fue confiado a ellos. Y tenían que entregarlos como los recibieron, pesando. Se apuntó, se anotó el peso del oro, el peso de la plata y todos los valores que llevaban. Ello exige de nuestra parte. Estamos haciendo una comparación de del que existe entre el viaje de Esdras por el desierto con ese caudal, esas riquezas. Hallamos un punto de contacto con nuestro viaje a la patria celestial. Y nuestro viaje, hermanos, también requiere vigilancia y cuidado. No durmamos como los demás, sino velemos. Dice en 1 Tesalonicenses 5:6, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y el Señor recomendó en Mateo 26:41, velad y orad. Cuando lleguemos, hay otro punto que es bueno recalcarlo, en el capítulo 8, versos 33 al 34, llegaron y pesaron y todo fue hallado conforme. Cuando lleguemos al final de nuestro viaje nosotros, las cosas van a ser pesadas, todo lo que se nos ha confiado, dones, tiempo, salud, vida, desde el momento de nuestra conversión, van a ser pesados con equidad. Que nosotros no seamos hallados en falta alguna, hermanos. Dice la palabra de Dios en Romanos 14:10, todos compareceremos en el tribunal de Cristo, o ante el tribunal de Cristo. Y en 1 Corintios 3 se nos da ahí que se va a edificar con 3 clases de materiales y se va a recibir la recompensa allí probado por medio del fuego del Señor. Es importante que nosotros seamos conscientes que no vivimos para hoy, vivimos para la eternidad. Tenemos que rendir cuentas al Señor. Es esto de suma importancia. Dice en Nehemías 8:8, y leían en el libro de la ley, claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. En el versículo 13 nos dice que Esdras leyó en el libro. Oh hermanos, si pudiéramos estampar esta verdad en nuestras almas, es el libro único por excelencia. Hablábamos ayer de que hay libros que son una ayuda en nuestra preparación para servir al Señor, pero hay el riesgo y el peligro de leer de todo, llenar la cabeza, confundirnos, hacer una ensalada indeseada de las cosas doctrinales y espirituales. El libro de Dios es único, la palabra de Dios. En 2 Crónicas 34 lo vemos a este libro escondido del pueblo y estaba olvidada su lectura en los años cuando la idolatría imperaba en el país. Al ser descubierto y leído reverentemente, ¿qué pasó? Produjo su efecto, un avivamiento. ¿Por qué? Porque es el libro revelador. Por eso despertó la conciencia, como en el caso de Nehemías 8,
despertó la conciencia del pueblo y arrancó lágrimas de humillación y arrepentimiento, según leemos el verso 9 de Nehemías 8. Ese libro no solo revelador, ese libro consolador, trajo gozo y alegría profunda. Es que la manera en que fue leída la palabra de Dios en aquella oportunidad nos exhorta a que lo hagamos en nuestros días con más cuidado y reverencia. No lo olvidemos, queridos hermanos. En el verso 3 dice, había un oído atento, cautivado por la palabra. Había, según el verso 6, un espíritu conmovido y exaltado. ¿Por qué conmovido y exaltado? Porque cuando Esdras bendijo a Dios, el pueblo gritó amén, amén, alzando sus manos y su villa. Es que habían entendido a la palabra. No era un rap, un momento de emoción, no era un momento de conmoción de la carne. El espíritu, la conciencia fue despertada. Y cuando se escuchó la verdad de Dios, el pueblo tuvo que responder conmovido. Había especial cuidado en la lectura. Dice que leían claramente, que no se perdiera nada. Qué triste es cuando a veces escuchamos explicaciones desde el púlpito que no son claras. En vez de traer claridad, traen confusión. ¿Por qué? Porque no hubo una preparación a los pies del Señor. No hubo un mensaje recibido del cielo a los pies del Señor. Había deseo de entender y apropiar lo escuchado. Dice el verso 9 que había lágrimas al finalizar la lectura. Y en el verso 12 dice que había un efecto comunicativo y generoso. ¿Por qué generoso y comunicativo? Porque se fueron a comer y a obsequiar porciones y a gozarse de grande alegría. La palabra de Dios nos va cambiando cada día. A los que éramos mezquinos, amarretes, el Señor despierta en nosotros por su palabra un corazón generoso. Dice Santiago en el capítulo 1, versos 21 y 25, versos 21 al 25, que no seamos olvidadizos, que no miremos nuestro rostro como el hombre que lo mira en un espejo, después se aparta y se olvida. Hay ese peligro está latente, ese peligro siempre está presente. Olvidarnos fácilmente lo que hemos oído. Y hermanos, concluimos esto con este pensamiento. No olvidemos, es de valor imprescindible una adecuada preparación espiritual antes de acometer esfuerzo alguno en la obra de Dios. Que el Señor nos ayude a prepararnos adecuadamente, espiritualmente, para emprender trabajos en la obra suya.